Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 8. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas el cualquiera que yo te diga no vaya contigo, de tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamine las aguas con la lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo. A cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos de su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo demás gente cada uno de su lugar. Amén. Voy a dar la palabra con el título de absoluto imposible y absoluto posible. Nosotros todos los viernes estamos mirando el libro Jueces. De los libros Jueces, el contenido más reconocido, si elegiríamos, ¿cuál es? Esto es el contenido del día de hoy. Hoy en día, los remanentes. ¿Quién es la personaje que está más famosos de los 7 remanentes? Josué, Moisés, Samuel, David, Elisa, Isaías y Pablo. Y pueden hablar los 7 personajes. ¿Cuál es la característica de estos 7 remanentes? Ellos sobrepasaron sus etapas más dificultosas en su vida y vio el cumplimiento del pacto de Dios. Volviendo de hablar, ellos fueron utilizados como monumentos de la época. Por eso nosotros tenemos que parecer a los 7 remanentes y tenemos que orar deseando de ser 8 remanentes. En la escuela dominical, los personajes más famosos es Gedeón y los 300 guerreros, porque este contenido es muy importante. A través del horario pasado, Gedeón fue llamado para salvar a Israel y fue llamado como jueces. ¿Cómo estaba la situación de Israel? A través de... Y eran atacados por todos los países y fueron molestados por sus países alrededores, y le golpeaban a este lado, otro lado, durante 7 años, y estuvo en medio del sufrimiento los pueblos de Israel. Y los pueblos de Israel estaban destruidos y no tenían esperanza, y vivían sin esperanzas. Como esto, el pueblo de Israel, que no podía vivir, y levantaron sus brazos y reclamó a Dios. Dios está vivo. Dios escuchó esa oración y le da la bendición, la gracia, y establece al juez
Gedeón. Gedeón, Gedeón, que fue llamado por jueces, estaba, los pueblos que estaban en fracasos, en la destrucción, no había diferencia. Él estaba en misma situación. Si vemos en una parte, estaba peor estado que los pueblos de Israel. En una palabra, él era un pronombre de ser tímido, pero lo especial es que hacia Gedeón, ¿qué dijo Dios? Le dijo, grandes guerreros. Lo llamó como grande guerrero, como juez, como si fuese que tendría una victoria de una batalla grande. Le nombró como grandes guerreros a Gedeón. No coincidía con la imagen de Gedeón de esa época. Pero lo sorprendente es este Gedeón, al nombre que le nombró a Dios y empezó a transformarse como que nombró Dios. En esa época, la razón que se enojó más, ¿cuál es? Es servir a otros dioses, a los idolatrías, a los ídolos. Por eso llamó a Gedeón. Y lo primero que hizo, ¿cuál es? Que estos pueblos de Israel, ¿quién era Baal? El rey Baal, el dios Baal, y lo destruyó totalmente. Que lo rompan, que lo destruyan. Por eso en esa época, para destruir a esa estatua, tenía que dar su vida, porque era un ídolo que servía en todo el pueblo. Por eso cuando la gente estaba despierta no podía romper porque era muy peligroso. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a la noche y rompió, como el orden de Dios, rompió todos los ídolos. Delante, David, que estaba de frente de Goliat, no era una imagen firme, pero como sea, Gedeón obedeció en el orden de Dios, obedeció conclusivamente, peleó con el Baal y fue nombrado como una persona que se luchó contra Baal y le nombró como Jerobbaal. ¿Qué quiere decir? Que es el guerrero, un solo guerrero, Gedeón. Jerobbaal, que peleó con Baal y tuvo la victoria. Si vemos en el capítulo de hoy, sale otro contenido que le hizo estar sorprendido. ¿Qué dice? Peleó con muchos soldados. ¿Qué dicen? Ellos formalizaron un grupo en unión con los madianitas para pelear con los pueblos de Israel. Y en este medio de Gedeón reúnen sus soldados. ¿Y cuál era la cantidad del pueblo de Israel? Se juntaron 32,000 hombres. Pero esta cifra, comparando la cifra de medianitas, no eran nadie. Eran muy pocas personas. Y no tenían los armamentos correctos. Pero es un estado que al enfrentar era algo imposible. Y él lo achica de 32,000 hombres, lo achican a 300 soldados. Y manda a luchar a los 300 hombres.
불가능한 전쟁이에요. y era una batalla 그런데 absoluta 하나님께서는 imposible. Pero 이런 Dios, 절대 불가능한 상황을 en esta 절대 situación 가능의 de 현장으로 absoluto 바꿨어요. imposible, lo convierte en absoluto posible. 기도를 통해서 A través de 하나님 Gedeón, 하시는 역사가 la obra que hace 오늘 Dios, 이 시간 어제나 hoy, en 오늘이나 este tiempo, 동일하신 ayer, hoy y el 하나님께서 futuro, el mismo 여러분이 de 이 Dios. 말씀을 오늘 밤 믿으면 Si creemos esta 여러분은 palabra hoy en día, 불가능을 가능케 하는 응답받게 될 줄을 vamos a 바랍니다. recibir 그래서 우리가 la 말씀 respuesta 보는 de 거예요. imposible a 하나님 todo 말씀은 posible. 살았고 Por eso 그래서 Dios, 예배당 la 나오는 palabra 겁니다. está 그래서 vivo. 성경 읽는 거예요. Y 이 leer la 기도를 통해 Biblia 역사하신 a 하나님 través 내가 de 믿으면 Gedeón, 믿는 obró 대로 Dios. 되라. El que cree se hará como su creencia. A través de la palabra de hoy, como sea yo pueda experimentar la experimentación viva de Dios y que podamos establecer como un guerrero y que seamos todos evangelistas testigos. Primer punto es la actualidad, que es absoluto imposible. Vamos a leer versículo 7:1 de vuelta. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo pueblo estaba con él, acompañaron junto a fuente de Arán, y tenía el campamento de los madiantes del norte, más allá de collado de Monroe, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano se ha salvado. Ahora pues a pregonar en oído del pueblo, diciendo a través de Midian. Era algo sorprendente juntar esta cifra del guerrero por lo de Israel, pero eran muy pocas personas para enfrentar a este grupo guerreros de unidos, que dice que estaban todo entre valles y el guerrero de unificación eran demasiadas cifras y era, parecía una arena. Y dice 130.800 soldados. Pero Dios primeramente le dijo que lo regrese a los guerreros que estaban en temor. Le dice a Gedeón. Entonces, al ver los soldados de Israel a los guerreros unidos, empezó a temer. Y entonces se fueron una parte. Y entonces ya era menos cifra de guerreros. Pero Dios no frenó ahí. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Y que los lleve acerca del mar, del agua, y a través de la forma como beben el agua, que los sorteen. ¿Qué dice? Que dice: y el que arrodilla para beber las aguas, todo el resto. Que llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres, y todo el resto pueblo dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y lo resto lo hizo regresar, y quedaron 300 soldados, de 300 contra 130.000. Era algo imposible, lógicamente. Los estudiosos hablan este contenido, cómo eligió los 300 soldados. Dice: el que recibe el agua en una sola mano, y como lamiere las aguas como la lengua, como lame el perro. Y el que no tomó así, que dejen todas las cosas y que regresen.
경계를 했냐? 요거 보고 depende de que ellos estaban atentos o no. Mirando esto, lo vio. Nosotros viendo estas imágenes, ¿cómo debemos ser nuestra vida de fe? Nuestra vida de fe tiene que estar siempre en un estado espiritual, de estar atento. Nosotros no tenemos que dejar este atento espiritual en nuestra vida. Los pastores normalmente, donde pastorean, siempre están atentos, nerviosos espiritualmente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el nervio espiritual, siempre los pastores. Por eso, ustedes, cuando tienen sus trabajos, a través de ese trabajo tienen que estar pensando, preocuparse. Al orar así, sale el motivo de oración y Dios da, mediante de esa oración, nos da la sabiduría y así hacemos una vida de estar nervioso espiritualmente. Nosotros, en verdad, la experimentación que hice yo, experimentación del nervio espiritual, desde el año 97 hasta ahora, nunca estuve siempre atento espiritualmente. No es temer o no, sino estar siempre atento a través del Espíritu Santo. Esto es las 24 horas. Y en ese proceso, de esos procesos, entré al seminario teológicos y hice muchos trabajos. Estar siempre en el mismo ritmo y el estado espiritual. Y yo fui al seminario teológico, los griegos, hebreos, y podía dormir 2 horas nada más y tampoco podía seguir ese estudio. Era muy difícil. Había muchos trabajos. Y pasando ese proceso, inauguré la iglesia y todas las mañanas, bien temprano, tenía que hacer culto de la madrugada y tenía que visitar a los creyentes todos los días y visitaba a los 30 familiares de los creyentes todos los días. Y el viernes llegaba el culto del viernes. Y en ese ritmo, en ese estado, como sea, por eso automáticamente fue entrenado espiritualmente. Entonces, desde ese momento hasta ahora, nunca me cansé. Y nunca frené de entrenar. Entrenamiento sigue continuamente. Ustedes vean, es un campo absoluto imposible. Pero como alguien vea este capítulo, es algo imposible. Pero nosotros tenemos que ver lo espiritual. ¿Cuál es? Es la elección absoluta de Dios. La elección de Dios. El número de Dios. El tamaño de Dios. No trabaja con esto. Nosotros miramos la cantidad, el tamaño, el estado, el ambiente, pero Dios no le importa eso. Si vemos en el versículo 2, ¿cuál era? Porque eran muchas personas. 7:2. Le dicen, la razón es que y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano ha salvado. Nosotros ganamos. Si ganaría en la batalla con muchos soldados, diría, yo hice esta batalla, esta guerra. Entonces, ellos seguro se pondrían orgullosos ellos mismos.
Siempre los pueblos de Israel eran así. El pueblo de Israel, teniendo 32 hombres, estaban pensando que podía vencer a ellos. Pero Dios, si vencía esta batalla con ese número, estaba seguro que ellos estarían orgullosos en sí mismos. Y era 100%. Por eso ellos dirían que ellos lo hicieron. Entonces Dios, para que ni siquiera pensaran esos, y lo reduce esa cantidad de soldados máximo lo que podía. Dios no quiere que nosotros seamos altos que Dios y que estemos orgullosos más que Dios. No quiere Dios eso. En nuestra iglesia no hay ni una persona así. Eso es para agradecer. Pero en nuestra iglesia no hay ni un hombre que es orgulloso en sí mismo. Dios siempre nos actúa todo el tiempo para que veamos solamente a Dios. Yo no tengo dinero, no tengo técnicas, no tengo habilidades. Es así. Es muy buena oportunidad. Es la oportunidad para que Dios nos actúe en mí. Alguien tiene que hacer. Nosotros, ¿qué solamente tenemos que hacer? Tenemos que mirar a nuestro Señor. Ver solamente a nuestro Dios. Solamente. Y entonces, como conclusión, vamos a confesar que Dios lo hizo. Todas las cosas y las gracias de Dios. Esa alabanza que alabamos la gracia de Dios solamente. Él, ¿quién era el autor que escribió esta alabanza? Él tenía problemas de hígado y fue... Y entonces y sus hijas le dieron y alabó diciendo que es la gracia de Dios. El trasplante del hígado. Ese autor escribió esta letra de alabanza experimentando su vida. Por eso esta alabanza sigue corriendo hasta este momento. Porque está vivo esta palabra. A través de la experiencia, nosotros confesamos esta realidad que vemos a nuestro Señor. En el Éxodo, si vemos en el versículo 14, que están siendo seguidos por los soldados de egipcios, y adelante estaba el Mar Rojo. Y entonces, ¿cuál es la característica de los judíos? Estar siempre desconforme. ¿Por qué me hizo morir saliendo del Egipto si yo estaba muy bien? Ellos, además, experimentando el milagro de 10 milagros que mostró y no tenía la creencia. Y tenía soldados atrás y adelante el Mar Rojo y empezaban a quejarse como locos. ¿Y qué dice Moisés? Dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios hizo experimentar y mostró al pueblo de Israel que Dios es todopoderoso. Por eso sabía Moisés que Dios lo iba a hacer él. Solamente Moisés vio a Dios. Todas las personas que odian miran a las personas, pero las personas que no están
es que los que están conformes siempre mira solamente a Dios, al Señor. Siempre tenemos que agradecer y estar agradecidos a través de esta confesión. Dios hace milagros sorprendentes. Dios, los que perseguían los soldados egipcios, ¿qué es lo que hace? Le puso las columnas de la nube y seguía otra vez. Y seguían los soldados, y cuando ya lo matan ahogados, nosotros yo estoy hablando en el culto del viernes, las obras milagrosas de Dios. Cuando nos llegan problemas, tiene que tomar y arrodillar delante de nuestro Dios Todopoderoso. Todos están desconformes de las cosas que se ven en sus ojos. Viven así eternamente en esta forma. Todos somos pueblo de Israel. Nos llega el problema, estamos desconformes, quejas y odios. Odiamos a las esposas, a los hijos, y empezamos a pelearnos. No existe Dios. Ahora, el corona, a través de corona estamos todos sentados cara a cara. Podremos recibir el pacto. ¿Qué respuesta viene? Si realmente tenemos que experimentar en el campo, pero al no haber el campo, ¿cómo vamos a experimentar? Tenemos que despertarnos. Una vida de fe es más que nada es el punto de vista de la palabra solo. Yo todos los días, y hago el testimonio todos los días, Dios, si me da el trabajo a través de la iglesia, 365 días, yo doy toda mi vida para ese trabajo, para que ese cargo, ese trabajo pueda salvarse y para que multiplicar ese. Solamente es la vista espiritual, es muy importante. Las palabras que están dentro de la palabra del Evangelio, no tenemos que cambiar nuestra vista espiritual. Entonces vamos a estar siempre con pensamientos negativos. Y siempre todas las cosas vamos a estar quejándose en cosas imposibles. Delante de problemas y casos, nosotros tememos, pero no tenemos que temer. Dios echó a los soldados de Israel, los que estaban temiendo, de los 32,000 hombres. Estoy preocupado. Eso en una palabra es incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es no creer a Dios. Yo sé, pero es la incredulidad. Pero realmente no cree. Ese Dios de los miles de años atrás, ¿qué tiene que ver conmigo? Es otra palabra de las cosas de en este momento. Estamos en el siglo XXI, en la época de computación. Pero Dios, si ustedes creen que Dios está vivo en cualquier situación, no hay razón de estar temiéndose. No hay razón de temer. Si vemos en el Deuteronomio 21, dice así, la actitud que dice: cuando salgas a guerra contra tus enemigos, si viere caballos y carros y el pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Es esto, que Dios está junto con ustedes. La diferencia de un creyente no creyente, ¿cuál es? ¿Es ir a la iglesia o no? Eso también puede ser, pero lo más importante es la persona que está junto con Dios y la persona que no está junto con Dios. Ustedes están junto con Dios. Dios, nuestro Señor, está siempre al lado nuestros.
느끼세요? ¿Ustedes sienten? 여러분을 사랑하는 것을 느끼시냐고요? ¿Ustedes sienten que le aman verdaderamente? 느끼십니까? ¿Ustedes sienten ese amor de Dios? ¿Están creciendo a ese Dios? 여러분 이렇게 현장 예배 나온 분들은 뭐 말할 것도 Ustedes que 없죠. vinieron a entregar este culto del viernes, no hablemos. Son personas que, los creyentes que aman verdaderamente a 또 Dios, 이런 뭐 용기가 있어야 됩니다. 이런 갈급함이 있어야 돼요. tienen que tener este 또 clamor. 우리 3,549명의 이 이번에 초청받은 세가족들 온라인 Y los nuevos creyentes 영접한 que 분들 fueron invitados, 한 más de 분 한 분 3.500 너무 personas. 소중합니다. Nombrando 여러분들이 cada uno de 세상적인 계산 ellos, 잔머리 굴지 말고 tenemos que orar. 하나님 앞에 No tenemos que 한국 usar 돌립니다. nuestras 그래야 mentes, nuestras 여러분이 cabezas. 왜 살아야 될 이유가 Así 발견되고 encontramos la razón de por qué tenemos que vivir. Si vemos en Mateo capítulo 28:8, dice así, 너희와 항상 함께 있으리라. dice 세상 끝나요. que hasta fin de la tierra yo estaré con ustedes. 끝나는데 그때까지 Hasta fin de la tierra yo le prometo que voy a estar con ustedes. Amén. Dios está junto con nosotros. ¿Por qué no creen? Porque hay dificultades, pero no hay ni una persona que no tenga dificultad. Vean a Abraham. 그 정도 아니요. 얼마나 고통스러웠으면 Sufrió tanto y echó a sus 이삭도 못 말립니다. primos, 뭐 a sus 다들 nietos, y Isaac, 뭐 요셉, Josué, 자, 성경의 인물들 todas las 싹 다 personajes de la Biblia, todos 여러분 고생도 아니에요. sufrieron. 그분들은 El 생이 sufrimiento 왔다 de 갔다 ustedes 했어요. no es sufrimiento. 그래서 다 믿음 챔피언 된 거예요. Por eso 믿음으로 todos 이겼기 hicieron 때문에. campeón de la fe. 요한복음 14장 16절에 Si vemos 내가 Juan 아버지께 14, 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 내게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리라. 영원토록 dice que Dios nos da 믿으시기 바랍니다. y va a estar siempre con 하나님 함께 nosotros. 하신 믿는 사람은 절대 잔머리 안 굴립니다. 뭔지 않습니다. 염려 걱정 속에 Las personas 불안하지 que creen 않습니다. Dios no están en nervios, en problemas, en preocupaciones. ¿Por qué? Dios está junto con nosotros. 하나님께서 성삼위 하나님 나와 Dios de 영원히 함께 Trinidad 계신다는 está 약속을 siempre 믿으면 eternamente. 끝납니다. Si creemos 오늘 esa 밤은 promesa, 믿으면 여러분 ya se 천국이요, termina. 천국. Si nosotros creemos Amén. esta noche, 무슨 염려 es 걱정 el 제가 cielo. 감이 안 하고 이 우울증 ¿Qué 약을 preocupaciones 먹고 no le dan 잠 sueño? 뭐 그럽니까? Tiene la 하나님과 depresión. 함께 계시면 Y 끝나는 거라니까 그냥. si Dios está junto con 뭐라 nosotros, 그래요? se termina. We Esto que le decimos Emmanuel oneness. es juntos, Emmanuel, 이 축복을 unicidad. 24시간 Esta 맛보면서 bendición 나의 podemos 한계를 disfrutar 뛰어넘는 24 horas y para que 영원의 podamos 축복, experimentar 대천국 las 축복 25 속으로 y que 들어가시기 podamos 영원의 entrar en la recreación. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la respuesta de absoluto posible. 사람들을 내 손에 넘겨주었으니 여전히 두려운 가운데 있거든. 미대한 진영을 정탐해봐라. 미대한 진영가 싹 들어가가지고 Que ustedes vean a ver qué estado está en ellos, de los que vayan a los madianitas a ver qué están, qué situaciones. Y los soldados hablan unos a otros. 미디안 진영으로 굴러 들어와서 장막을 무너뜨렸다는 것입니다. 그리고 그 보리떡이 기도원일 것이고 하나님 Y seguramente lo destruyó entrando y eran las personas de Gedeón. Y están hablando entre uno. 기도원 들은 겁니다. Y escuchó Gedeón. 이미 기도원이란 말에 이미 적들에게 두려움을 주어버렸어. O sea, a los opuestos, a los 확신이 생긴 거예요. soldados opuestos estaban temiendo de Gedeón. Gedeón, con esta victoria que Dios nos dio, no estaba en temor y hace este guerrero. Jueces 7:15 dice así: cuando Gedeón oyó, relató de sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Y les dijo, miradle a mí, haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegué extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Los soldados que están saliendo en la batalla no es irse con la lanza y con la espada, sino con las trompetas, y estaba yendo con los fuegos. Había solamente eso. Y tenían trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo delante de los cántaros. Esto con los pensamientos de los hombres, algo imposible. Pero Gedeón hizo lo que dijo Dios y hizo y tuvo la victoria. Empezó a soplar las trompetas y rompiendo y trompeta y campamento, y decía, por Jehová y por Gedeón, y todo lo que entrego conmigo. Empezaron, y ellos se pelearon entre ellos en la oscuridad, pensando que eran enemigos, y se mataron entre ellos. Y rompió el cántaro en los 300 en una sola vez, y empezaron a pelearse, y parecía que se había incendiado porque estaban en teas ardiendo. Esto es una estrategia, mirando a nosotros, era algo imposible. Es algo que parecía un juego de los niños en una batalla, pero Dios hace las cosas que lo imposible lo convierte a posible. Es todopoderoso. Es todopoderoso. Ustedes viajando en el avión, hagan esto. Las personas de abajo parecen unas hormigas, y los departamentos parecen una cajita pequeña. Dios, cuando nos ve a nosotros, parece, no, nosotros somos unas hormigas delante de Dios. Delante de Dios Todopoderoso, al mirar los hombres es algo imposible, pero delante de esta estrategia, 120,000 soldados se mataban entre ellos. De ahí el que se escaparon son 15,000 soldados. De 120,000 se mataban entre ellos y 15,000 se escaparon. Y se terminó. ¿Cuál es lo importante aquí? ¿Quién lo hizo? Que Dios lo hizo. Dios hizo confundir. Dios hizo todo esto. Sale en el versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra sus compañeros en todo el campamento. Y el ejército, ¿qué dice? Y Jehová puso la espada en cada uno contra sus compañeros. Que Dios lo hizo. En nuestro campo tampoco tenemos que temer. Si nosotros desafiamos con la fe, entonces nosotros vamos a experimentar el poder de Dios. Si vemos en 1 Corintios 2:13, dice así: a través del poder de donde aparece la Biblia hacemos. Nosotros no podemos hacerlo emocionar a las personas.
도시 En este 생활에 몇 시간 내가 tiempo 교회 tan 나올 시간 어디 ocupados, 있어요? no hay tiempo para venir a la 안 iglesia. 하던 거 하려고 얼마나 힘든데. Es tan cansado de las cosas 그러니까 que no 성령의 hacíamos y 능력 hacerlo. 아니고는요, Por eso, 진짜 si no es el 절대 poder de 회개하고 Dios, 돌아올 수가 없습니다. no 그래서 podemos 우리는 기도하는 겁니다, regresar. 기도. Por eso nosotros 우리가 할 siempre 일은 보험을 oramos. 증가하지만 결과는 하나님 해주셔야 돼요. Conclusión, Dios nos hace. Juan 14:26 dice, más el consolador del Espíritu Santo a quien el Padre envía a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios nos hace acordarnos. 완벽하게 준비해서 Dios 뭘 한단 prepara 말이에요. 왜 다락방이 안 되는 줄 excelente. 아세요? Nosotros, 내가 aunque 뭘 하려니까 preparemos, 다락방이 no 힘든 podemos 거요. hacer. 그래서 El Darakpan es 하다가 또 complicado 다치고 porque 하다가 yo 다치고. lo quiero 내가 hacer. 그래서 내 나를 그냥 내게 임하실 Por eso 때 nosotros 내가 받은 tenemos 은혜 que 나누면 tirar 될 텐데 lo 자꾸 mío. 뭔가 Si no, 만들어 tenemos que 뭔가 compartir 보려니까 de la 사역이 gracia que 힘든 거요. recibimos y se termina. 그럼 Pero 누가 제일 siempre 못 nosotros 잘 queremos 못하느냐? armar algo, inventar 학벌이 algo. 좋은 Por eso 사람, es 많이 배운 cansador 사람, el 자존심 ministerio. 있는 사람 못해요. Por eso los 또 자기가 orgullosos 오픈 마인드가 안 되는데 그게 무슨 no pueden hacer, porque si no pueden abrir sus mentes 자존심 빡 세우고 지 잘난 y 것만 están 말하는데 누가 orgullosos 나타납니까? y 다 muestran 보이는데. su grandeza, 안 되지. y entonces 그러니까 no se debe 하나님 comunicarse 앞에서 así. 그냥 성령의 Por eso, 능력을 delante de 의지하고 Dios, 그냥 a 내 través 모습 del 그대로 poder 나가면 del 되는데 Espíritu, tenemos que hacerlo como 못 sea. 받으니까 Pero al 주님의 no 역사를 안 recibir la 믿으니까 gracia, al no creer la obra de Dios, del Espíritu Santo, no lo pueden hacer. 사역이 힘들면 하지 마세요. Si usted es cansado su ministerio, no lo haga. 없고 니도 아프고 나도 아프고 다 Así 안 좋은 sufrimos yo y sufren otras personas. Tenemos 성령의 que estar 인도를 받고 하는 emocionados 모습이 a través de la 보여야 돼. guía del Espíritu Santo. Tienen que mirar eso. Esa persona trabaja a través del Espíritu Santo. Parece que están alegres, felices. Tiene que ser así. 기미가 팍팍 끼가지고 No quiero trabajar. Y están siempre haciendo otras cosas, poniendo sus pensamientos y ideas suyas. No tiene que hacer así. Toda la iglesia del mundo, de la iglesia de coreana, están haciendo en este estado. Al estar en ese estado, todos vamos a estar muriendo. Al no ser guiado bien. 모든 것을 알게 하시고 가르쳐 주시고 깨닫게 하시고 생각나게 해준다 안 합니까? Que Dios nos enseña todas las cosas, nos hace recordar en lo que están hablando. Sí, ustedes tienen que saberlo. Si nosotros transmitiendo el Evangelio, nosotros experimentamos diferentes experimentaciones si estamos dentro de Dios. Es diferente las ideas mías y las ideas de Dios. Si el Espíritu de Dios a través de mí, ustedes quiero que experimenten así. Abre tu boca, yo la llenaré. Nosotros solamente tenemos que abrir la boca. ¿Quién nos llena? Nuestro Dios. Nosotros si abrimos bien grande la boca de fe y la boca de oración, Dios nos da abundantemente. Dios no nos da abundante porque nuestra fe es tan pequeña. Porque estamos en este estado. Por eso las personas del Espíritu, no importa nuestras situaciones, nuestra relación, nuestros campos, tienen que, entonces al no funcionar, tenemos que orarlo, arrepentirlo y establecer correctamente, urgente. Y entonces se termina. No transmitir la culpa a otra persona. No hay que vivir así. Es el nivel de mi fe. Nuestra boca de fe es este nivel. Todos los creyentes de la iglesia llevó delante de la palabra de Dios. Solamente ustedes tienen que ser guiados como la palabra que escuchan y tienen que irse como ser guiados por esa fe. No tenemos que tener dos corazones, del Espíritu Santo y el Espíritu maligno.
말씀에 순종하는 마음, el corazón de obedecer la palabra, el corazón de no obedecer. Nosotros siempre tenemos que elegir. Podemos comer el fruto del bien y el mal y el fruto no comer el fruto del bien y el mal. Pero eso depende de nosotros. Quiero que experimenten la escala de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Un pastor visitó en un campo misionero. 목사가 나타나니까 막 거기에 있는 교인들이 확 온 거요. 심지어 부시다까지도 목사가라고 나타나더니 와가지고 막 막연하게 막 기도해달라고 안수 기도를 했다고요. Y en la tierra adentro, rincón, ahí al no haber muchos creyentes, al irse un pastor y vinieron todos los creyentes de ese barrio. Pero vienen los creyentes a este pastor para que le orara por él. Y entonces no eran creyentes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a orarle, poniéndose las manos y empezaron a curarse. Ellos tampoco creían, pero veían muchas personas. Y empezó a levantarse la obra y él regresó a Corea y dijo así: aunque nosotros no creamos, Dios es el Dios que obra. Y yo ahora acepté verdaderamente la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Nuestros prejuicios tenemos que dejarnos todo en el piso. Si nosotros tenemos el punto fijos y el pensamiento fijos y nuestros prejuicios fijos, no somos guiados por el Espíritu Santo al ser atrapados de Satanás. Por eso todas las noches que vengo a orar, el viernes le oro para que toda la fuerza de oscuridades elimínelo en esta tierra. Si nosotros desconfiando estamos así, no aceptamos la gracia de Dios y estamos siendo atrapados. Y entonces al estar ese estado, aunque venga 10 años en la iglesia, no hay crecimiento espiritual. Y están todo en enfermedad, cáncer de espiritual. Así se convierte. Todos los negativos y toda la incredulidad tenemos que dejarlos todos y tenemos que tener la actitud espiritual simplemente. Solamente tenemos que tener la actitud espiritual. Los creyentes de la iglesia llevan en cualquier situación, en cualquier ambiente, que no teman por ninguna otra cosa si puedan experimentar la obra de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, todos los creyentes de la iglesia llevan, todos los creyentes que entregan por online y todos los a través de Gedeón, a través de la palabra de Gedeón, que todos los creyentes puedan sobrepasar nuestros niveles, nuestra sabiduría, nuestros ambientes, que sea un tiempo de mirar solamente a nuestro Dios. Que la forma de Dios es algo imposible, pero Dios nos sobra. Háganos experimentar, que podamos experimentar que la obra de Dios nos obra. Todas las nervios y intranquilidad que tenemos en preocupaciones, todos estos. Gracias por llamarnos para que estamos en esa situación y para que creamos esta verdad y esta obra y que podamos tener nueva fuerza para tener nueva fuerza en esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.